Esta imagen muestra una situación nada agradable. En cambio, esta imagen actualizada del mismo lugar nos demuestra que a veces las cosas se pueden cambiar. Las personas tenemos la capacidad, aunque limitada, de devolverle al entorno su aspecto original, así que, al menos en cierta medida, podemos reparar el daño que le hemos hecho al río devolviéndole lo que es suyo. Las formas del río cambian naturalmente. A veces se debe solo al paso del tiempo y otras veces a un capricho repentino de la meteorología. En ocasiones, sin embargo, somos las personas las que desnudamos a los ríos, les cambiamos su trayectoria y condicionamos su desarrollo natural. Es más, ¿cuántas veces has pensado que un río lleno de matojos y de plantas es un río sucio? Y no es así, sino todo lo contrario. Para el río, eso es vida. Esto sí que es un río sucio. Los ríos también se ensanchan y se estrechan. A veces están gordos y otras veces delgados, como las personas. En ocasiones estos cambios en su tamaño quitan matas, traen arenas, llevan piedras, cambian su imagen, pero la cambian con toda naturalidad. Estos cambios nos incomodan. Acostumbrados a que el cemento no cambia de tamaño, nos molesta que el río tome sus propias decisiones. Pero es así, y hemos de convivir con él. Querer enfrentarse a las decisiones de la naturaleza es un esfuerzo baldío. Lo que al agua le obliguemos a hacer aquí, lo hará de otra forma más allá. Si dragamos un río, si ahondamos su profundidad, si cambiamos su camino, con el tiempo, con las crecidas, volverá a rellenar sus espacios, a rehacer su camino y estaremos en la misma situación. Habremos tirado al agua tiempo y dinero. Eso sí, en momentos concretos debemos quitar un árbol que a lo mejor tapona un puente. Debemos tomar decisiones razonadas. Pero tenemos que tener siempre en cuenta que los cambios artificiales que hagamos es para propiciar el fluir natural del agua, para que recobre su forma natural.